Vamos con el último vídeo del temario del tercero de la ESO. He pensado que mejor que el sector cuaternario, que ya estamos un poco cansados de sectores, vamos a hablar un poquitito de algo un poquillo más distinto, de las ciudades, del planeamiento urbano. ¿Vale? Ya, además la portada ha salido bastante chula, Eso sí, vale. Para empezar, ¿y qué es una ciudad? Aunque lo vamos a hablar en clase, pero vamos a ver si os acordáis. ¿Qué es una ciudad? Pues para empezar lo podemos definir o por el número de habitantes, o lo podemos definir por otros factores, como por ejemplo actividades económicas o modos de vida. ¿Vale? Si optamos por lo más sencillo es el número de habitantes. ¿Vale? Pero el número de habitantes en todos los sitios no es el mismo número de habitantes. Cada país tiene sus características, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poquitito y vamos a leer un poquito la diapositiva. Empezamos por What is a city? Y esto es, no hay un número fijo. There is no fixed number of inhabitants to determine whether a settlement is a city or not. Para determinar esto es el si un asentamiento es una ciudad o no. In Spain, all settlements of more than 10,000 inhabitants are classified as cities. Sí, en España todos los asentamientos de más de 10.000 habitantes son clasificados como ciudades. 9.990 hay pueblo. 10.001 ciudad. Eso es lo que tiene las estadísticas cuando ponemos un número. Que es lo que hay, un número y ya está. Pero vamos a ver otros países. Vamos a ver, por ejemplo, Japón. In Japan, settlements with more than 50,000 people are defined as cities. Así que en Japón tiene que ser 50.000 habitantes. Y por ejemplo, y ahora vamos a ver los Países Bajos. While in the Netherlands the figure is 20,000. Vale. Vamos a otros casos. Mira, vamos a ver Finlandia, que siempre lo ponen porque fijaros qué peculiares son los finlandeses. An urban area in Finland is defined as an inhabited area of at least 200 people and a maximum distance of 200 meters between buildings. Es ciudad todo aquello que tenga al menos más de 200 personas, pero que la distancia entre edificios no sea superior a 200 metros. ¿Qué os dice esto? Pues que os dice que hay muchos núcleos pequeñitos en Finlandia. Y que, claro, hay muchos núcleos inferiores a 200 habitantes. Es decir, que hay muchos pueblecitos muy chiquititos, como si fueran aldeas también, ¿vale? Y ahora, algunas veces me habéis preguntado que cuál es la diferencia entre town y city. Yo he dado yo he encontrado aquí otra, le preguntáis a los de inglés, y a ver si ellos lo pueden explicar mejor, ¿no? Pone, English speaking countries use the word city to describe a very large settlement. Es decir, un muy gran asentamiento, city. And the word town to describe a settlement that is larger than a village but smaller than a city. Y la palabra town para describir un asentamiento que es más grande que un pueblo, pero es más pequeño que una ciudad. Yo no sé si va a aclarar mucho esto, a mí absolutamente nada, pero bueno, esa es la definición de los ingleses. Bueno, un poco peculiar, ¿vale? Bien, claro, pero por el número de habitantes también puede ser que sea otros parámetros para definir qué es ciudad o no es ciudad, ¿vale? ¿Otros cuáles son? Economic activities. ¿Qué actividades económicas? Pues que no sean las del sector primario. Así que tiene que ser secondary and tertiary sectors. Vale. Otra característica que define una ciudad, que tenga una high population density, que tenga una alta densidad de población. ¿Vale? También que tenga high concentration of buildings, que tenga una alta concentración de edificios. También a way of life, una forma de vida. Sí, que los urbanitas tienen una forma de vida diferente de la gente del campo. Bueno. Y también está a well-connected hubs of communications, que las ciudades tienen nudos de comunicaciones más importantes, ya sea carreteras, medios de transporte público, trenes, aeropuertos cerquita y todas esas cosas, ¿no? Es decir, o podemos optar por un número o podemos optar por algo más complicado, que es esto: actividades económicas, densidad de población, estilo de vida y comunicaciones. Es mucho más complejo esto, ¿vale? Bien,
Claro, ahora tenemos un pequeño apartado introductorio. Sobre el plano urbano, hay muchas cosas de las que hablar. Aquí nada más que vamos a hablar de dos cositas, para que os deis cuenta. Para empezar, por ejemplo, pone Urban Morphology. ¿Qué es la morfología? La forma que tiene una ciudad, la forma que tienen las calles de una ciudad. Entonces, para empezar tenéis esto que pone Irregular Urban Layout, que es que el trazado urbano sea irregular. Pues vamos a ver, aquí lo tenéis, una vista aérea de Toledo, esto de Córdoba. ¿Veis las callecillas? Como hay muchas callecillas chiquitillas, algunas que es que no tienen ni salida y unos recovecos, otras que no tienen salida, una más grande, otras más chiquititas, una donde cabe un coche, otra donde no cabe ni un coche. Claro, os acordáis que esto forma parte del trazado medieval de las ciudades. Las ciudades antes estaban cubiertas, protegidas por una muralla y el espacio interior era reducido. Y si la población crecía, pues al final se tenía que apelotonar dentro, amontonar dentro, con lo cual las calles es un pequeño espacio que queda vacío entre los edificios. No hay ningún trazado que se haya hecho anterior, sino que se van construyendo las casas y el espacio que se queda entre las casas en las calles. Por eso estas callecillas son tan chiquitillas. Esto es lo que tenemos, ¿dónde? Pues por ejemplo, pues en el Albaicín lo tenemos, ¿vale? Entonces, esto es lo heredado del pasado, lo que es anterior a los siglos XIX y XX, ¿no? Entonces, Irregular Urban Layout, Irregular Shape, es decir, la forma es irregular, made out of narrow. Narrow es estrechitas, winding streets. It is found in cities with a historic center built before the 19th and 20th centuries. Se encuentra en ciudades con un centro histórico construido before the 19th and 20th centuries, antes del siglo XIX y del siglo XX. Vale. Bueno, pero vamos a ver, pero también vosotros habéis estudiado un poquito en primero de la ESO los griegos y los romanos. Los griegos y los romanos sí que tenían una forma de hacer las ciudades, lo que pasa es que eso en la Edad Media se pierde en casi todos los sitios. A ver, ¿os acordáis vosotros, decidisteis que los griegos, en la época más tardía de los griegos, hacen esto, que es este tipo de trazado de la ciudad? Esto se llama Orthogonal Grid Layout, es decir, es una red ortogonal. Ortogonal significa que son todas las calles rectas, se cruzan todas en ángulos rectos, dejando en medio manzanas de edificios regulares. Por los griegos esto es la ciudad de Mileto, y esto se llama pues trazado hipodámico o de Mileto. ¿Veis? Todos son calles rectas, pero claro, esto es porque has planeado que la ciudad sea así y luego pues no admite ningún cambio. Veis que solamente los edificios públicos son los que alteran esa forma regular. Los romanos, pues por ejemplo, cuando fundaban las nuevas ciudades, lo que hacían era esto, diseñar dos grandes calles, el Cardo de norte a sur y el Decumanus de este a oeste, y luego hacían todas las calles paralelas al Cardo o perpendiculares al Decumano, para que eso que salieran siempre callecillas, siempre en línea recta que se cruzaban con otras en ángulos rectos, y lo mismo, solo rompía el plano por los grandes edificios públicos, ¿vale? Bueno, pues esa es una red ortogonal. Esto en la Edad Media, pues en la Edad Media como las ciudades se apelotona la gente dentro y no hay muchos recursos ni hay una autoridad central que los planee, pues se olvida. Pero en la época de los griegos las nuevas ciudades se hacen así y los romanos pues las ciudades que van fundando se van haciendo así. ¿Vale? Entonces vamos a leerlo esto un poquitillo. Sería regular grid in which street usually run at right angles to each other. Right angles, en ángulos rectos. The Greeks and Romans used it. It was also used when building expansion zones in the 19th and 20th centuries. Ahora lo vais a ver, que es que también se empezó a retomar para las zonas de expansión de las ciudades in the 19th and 20th centuries. Vamos a ver, que en los siglos XIX y XX, cuando hay que hacer las ciudades, engrandecerlas, que se expanden ante el crecimiento poblacional, deciden retomar estos modelos. Ahora lo veréis, por ejemplo, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a ver una ciudad archiconocidísima, como es Nueva York. Nueva York, fijaros
fijaros que sigue ese ejemplo de red ortogonal. ¿No habéis visto vosotros que cuando salen en las películas dicen llévame al cruce de la quinta con la 75? Pues son grandes avenidas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y luego se van cruzando con otras calles perpendiculares, la 1, la 2, la 3, tal, así que puede decir la avenida 5 que me cruzo con la 72. Imaginaos que aquí, si a ti te han dicho la avenida 5 cruce con la 78, es para acá. Y si te han dicho la avenida 5 cruce con la 50, es para allá. Es muy fácil. Las calles no tienen nombres, sino que tienen números. Y ya estáis viendo aquí que el planeamiento es ese, que al estilo de los griegos y de los romanos. Líneas rectas que se cruzan con otras en ángulos rectos, ¿vale? Y aquí pues que estáis viendo que incluso que cuando ellos deciden dotarse de un parque, pues fijaros que es totalmente, es totalmente rectangular, ¿vale? Ahí los tenéis, ¿no? Bueno, pues esto es, en algunas zonas se va a optar por este desarrollo para hacer las ciudades más grandes. En el caso de las ciudades americanas, como se van a expandir sobre la nada, no había prácticamente asentamientos anteriores, pues se van a hacer así casi todas, ¿vale? Bueno, vamos un poquitillo a las ciudades del mundo. Mirad, aquí, ya sabéis que todos los mapas, pues algunos simplemente es para orientarnos. Ciudades con más de 1 millón de habitantes. Aunque hay alguna más, los mapas es simplemente para orientarnos. ¿Qué es lo que nada más ver el mapa, lo que tenemos que ver? Pues por ejemplo, la aglomeración que hay ya en las ciudades del este de Asia, empezando por China y siguiendo por Corea y Japón. Esto de aquí. También las ciudades de la India y Pakistán, aquí, ahora las veréis. Y luego hay una acumulación aquí, en la zona de Europa Occidental. Pero claro, esto es así. ¿Y qué creéis vosotros? ¿Que en el futuro va a haber más gente en las ciudades o va a haber más gente en el campo? Pues mirad vosotros aquí, este pequeño detalle nada más es: by 1910, only 10% of the world population lived in urban areas. En 1910 solo el 10% del mundo vive en ciudades. Y aquí pone, by 2007, 50% of the world population live in urban areas. ¿Qué es lo que significa? El año 2007 no es que no está cogido al azar, sino que es el año en el que por primera vez en la historia casi que la misma población vive en las ciudades que en el campo en el mundo. Y a partir de 2007 es las ciudades. Más gente vive en las ciudades que en el mundo. Pero claro, las ciudades, pues ya os he dicho, si nos vamos a las ciudades más grandes del mundo, no vamos a verlas todas, pero ¿qué os creéis vosotros que nos van a salir algunas? Las más grandes aquí, pero ¿esperáis que sea distinto? No puede ser distinto porque, mirad, si China tiene 1.400 millones de habitantes y la India tiene 1.300, pues su población urbana es espectacular, espectacularmente grande, claro. Bien, vamos a ver algunos ejemplitos, que veáis. Primero ya sabéis que a mí me gustan estas cosas de los gráficos que van corriendo y demás. Bien, vamos como siempre, ya sabéis que me encantan los gráficos estos que se van moviendo. Y mira, pues vamos a ver 1950. Vamos a pararnos un poquitito y vamos a ver cuáles son las top 20 megacities in the world. Las 20 megaciudades del mundo. Pues ya estoy viendo que el ranking lo encabeza Nueva York, Tokio, Londres, Osaka, París, Moscú. Es decir, si hacemos el top 5, pues nos salen países de lo que nosotros conocemos como el mundo desarrollado. Nadie va a dudar de que Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Francia o Rusia son el mundo desarrollado. Ya estoy viendo que de ese mundo subdesarrollado pues ya tenemos algunos, ¿vale? Pues tenemos Calcuta, o Mexico City, o Mumbai, o Río de Janeiro, o Cairo. Pero yo me gustaría que vierais, por ejemplo, Calcuta, 1950, pues 4 y pico millones de habitantes. La ciudad más grande de China entonces, Shanghai, con 4,6 millones. Y ahora esperaros que vamos a ver cómo crecen. Vamos a ver cómo crecen. Vamos a avanzar. 1985. Ojo, ¿cuál es la ciudad, la megacity más grande del mundo? Tokio. Y luego Osaka. Luego Nueva York.
O sea, es que Nueva York no es que estas ciudades hayan decrecido, sino al contrario, han crecido muchísimo. Lo que pasa es que Tokio se ha convertido en una mega urbe. En una mega urbe. Pero fijaros cómo ya se nos ha colado Sao Paulo de Brasil con 13 millones de habitantes. Y Mumbai, como había dicho antes, fijaros, se ha duplicado su población. Calcuta se ha casi triplicado su población. Delhi se ha duplicado su población. Pero aún tenemos que la ciudad más grande de China es Shanghai. Se ha duplicado su población. Ya no aparecen monstruos urbanísticos como a ser Yakarta o Manila. Nos van a aparecer también. Hemos avanzado un poquitito más. Venga, vamos. Ahora mismo, más o menos como estamos. Ojito, Tokio 37 millones de habitantes. El Gran Tokio son 37 millones. Pero ¿y Delhi? Y Delhi en la India con 27, Shanghai con 24 millones, México con 21 millones, Sao Paulo con más de 20 millones, Mumbai rozando los 20 millones, el Cairo rozando los 20, la capital de China, Beijing, rozando los 20, Nueva York ha seguido creciendo, sí, pero claro, es que fijaros lo que han hecho los demás. ¿Que Nueva York ha crecido? Claro que ha crecido, pero ¿y los demás? Ya sabéis que entramos en el mundo de la ficción. ¿Cuáles van a crecer más o cuáles van a crecer menos? Pues vámonos al mundo de la ficción y vamos a adelantar un poquitito más. 2035, claro, si la India crece más que China y Japón su proyección es que pierda habitantes, pues va a pasar esto. Nueva Delhi, o sea, Delhi con 42 millones de habitantes en 2035. Esto lo vamos a ver nosotros. Tokio, que ya tenía 37, ha empezado a perder 1 millón de habitantes. Aún así, fijaros que mega urbe. Shanghái sigue creciendo. Pero Dhaka en Bangladesh, que es que no estaba ni antes. Kinshasa en el Congo es que no estaba ni antes. Lagos en Nigeria es que no estaba ni antes. Es que Chongqing con 20 millones es que no estaba ni antes. Calcuta, Lahore, Manila es que no estaban antes. Es decir, ahora veis como el top 20 y os dais cuenta que la mayor parte de las ciudades, 15, probablemente forman parte del mundo que nosotros llamamos en desarrollo. Claro, el mundo que crece en población, que tiene una natalidad muy grande. Y veis aquí, pues, que le ha pasado, pues que Nueva York gana cada vez menos en comparación con otras. Bueno, pues estas son las top 20 megacities. Fijaros vosotros, por ejemplo, un poco de historia. Es decir, en 1850 solo había en el mundo 2 ciudades millonarias. Es decir, in 1850 there were only 2 millionaire cities, London and Paris. En 1950 había 70. By 1950 increased to 70. Y en 2003 ya había 408 ciudades millonarias en el mundo. By 2003 increased to 408. Claro. Y ahora, ciudades que tengan más de 10 millones de habitantes. Pues esto, mirad, en 1970 only 3 megacities. En 1970 solo había 3 ciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes. Ahora there are around 25 megacities. Es decir, en 25. Y claro, a partir de 2015 y lo que hemos visto nosotros, esto en vez de by sería by 2025, es decir, by 2025, 60 megacities. Es decir, para el futuro, para dentro de poquito, 60 megaciudades. ¿Qué quiere decir? Pues lo que habéis visto antes, que la población crece en el mundo y que crece sobre todo la emigración del campo a la ciudad en los países en desarrollo. Pues ahí tenéis el resultado, ¿vale? Y claro, este es el futuro. Es decir, en color rojito tenéis esas mega urbes por encima de los 10 millones de habitantes, que algunas os lo esperabais. Nueva York, Los Ángeles, Mexico City, Sao Paulo, Río y el Gran Buenos Aires. Pero Lagos en Nigeria, ¿qué? Estambul en Turquía, el Cairo en Egipto y aquí pues en la India pues al final tendremos en la India 3, 4 con Calcuta y Delhi en cabeza, pero es que Dhaka en Bangladesh está aquí, Beijing aquí, Beijing y Chongqing, Shanghái aquí, Manila en las Filipinas, Yakarta en Indonesia, el Gran Tokio.
el gran Osaka. Pues estas son las grandes ciudades del mundo. A su lado las europeas de 1 millón de habitantes son pueblecillos en comparación con esto. ¿Vale? Y ahora pues bueno, pues se me ocurrió y digo, pues voy a poner unas cuantas del mundo y una mejita de información de cada una. Pues por ejemplo, pues mirad, de cada una vamos a sacar un poquito de información así para que se nos quede. Pues por ejemplo en Shanghai, en China, que es la ciudad más grande, más de 24 millones de personas. Pero claro, en estas ciudades chinas que se han desarrollado tanto los últimos 30 años, pues van a intentar conjugar dos cosas. El gran desarrollismo con un poquito de la tradición. Y entonces, pues, ¿qué tenemos? Pues mirar, ¿qué os parece la vista junto al mar del distrito financiero de Shanghái? Lo que se conoce luego, lo vamos a ver como CBD, Central Business District. Pues ahí lo tenéis. Pues también esto consiste en las ciudades, en hacer esto un skyline, porque en casi todos vais a ver edificios grandísimos de oficinas, y que sea algo icónico, que se vea, que tú veas esa imagen y digas, contra, eso es Shanghái. Pues todas van a intentar tener algo que los distinga de los demás, ¿vale? Os alejáis un poco del distrito financiero y tenéis pues el centro de comercial, el centro comercial tradicional. Esto es la calle peatonal comercial Nanjing, que es pues donde la vida urbana y donde el comercio, pues el comercio de mediano y pequeño tamaño, pues está muy presente. Y luego pues tenéis pues siempre los restos heredados del pasado. ¿Qué es esto? Pues esto se llama, atención, el jardín Yuyuan, que está construido entre 1559 y 1577, que pilla aquí algunos datos, y resulta que es que da un funcionario, que es que, fíjate por dónde, se lo construyó a sus padres en Shanghái, porque él estaba en la capital, y construyó esto a imagen y semejanza de los jardines del Palacio Imperial y del Palacio Imperial, para que sus padres, que no podían ir a la capital a verlo, se hicieran una idea del esplendor tan magnífico que había en la capital del imperio. Papá, mira que te voy a hacer un chalet a imagen y semejanza del emperador, para que te haga una idea de lo bonito que es todo lo del emperador. Los jardines Yuyuan. Impresionante la historia, ¿vale? Mira, y la capital de China, Beijing, con más de 21 millones de habitantes. Pero fijaros lo que le ha pasado a Beijing. Como siempre ha ido por detrás de otras urbes como Hong Kong o Shanghái, y cómo su crecimiento se ha ido acelerando en las últimas 2 décadas, ¿no? ¿Qué tenía aquí en las fotos? Pues por ejemplo, mirad esto. Esta es la ciudad prohibida. Esa es la residencia de los últimos 24 emperadores chinos, entre los siglos XV y el último a principios del siglo XX, el último que lo echaron al pobrecillo siendo un niño chiquitino, ¿vale? Y para que hagáis una idea, en la ciudad prohibida hay 9.999 estancias públicas y privadas. No está mal, no está mal. Y esto pues es otra parte que hay que visitar de la capital de Beijing, que es el sepulcro mausoleo del fundador de la República Comunista de China, que es el señor Mao Zedong. Y está ahí, es decir, está ahí embalsamado y se puede ver, ¿vale? Entonces nada más que por lo que se ve llegas, haces cola, dejas la mochila, ni fotos ni nada por el estilo, y guardas tu cola y ves al señor. Para que veáis que dictadores y demás en el mundo pues tienen su mausoleo, ¿vale? Venga, pero claro, muchos estáis pensando, bueno, sí, es muy bonito, eso es muy turístico. Mira, ¿qué os parece el Central Business District de Beijing? ¿Os estáis dando cuenta que en todo se va a repetir lo mismo? Un centro de rascacielos, al más puro estilo norteamericano de oficinas, de las grandes compañías. Pero claro, estamos hablando de ciudades chinas de 20-25 millones de habitantes. Claro, y todos esos miles y miles y miles y millones de chinos que se han ido del campo a la ciudad en poco tiempo, ¿dónde han encontrado acomodo? Pues en grandes bloques de pisos que palidecen que los nuestros palidecen ante los suyos. Pues estáis viendo, pues no nos vamos a poner a contar de alturas, pero de 30 alturas, y encontráis pues restos de hace más décadas con las nuevas construcciones. Yo no quiero saber lo que tiene que ser una, ¿cómo decirlo? Una reunión de la comunidad de vecinos de un bloque de estos chinos.
O sea, tiene que ser flipante. A ver qué os parece Tokio, ¿eh? En Tokio, Japón. Tokio, su límite estricto urbano tiene 13,9 millones de habitantes, pero el Gran Tokio, su área metropolitana al completo, el Gran Tokio, tiene 37,4 millones. Ostras, eso es que es de traca, ¿eh? Vale. Como vais a ver en casi todas las ciudades, el centro financiero, el centro comercial, la sede de las grandes empresas y cada una pues con su edificio de oficina, unos más icónicos que otros, ¿vale? Que tenéis aquí el Monte Fuji al fondo. Eso no quita que tengáis barrios tradicionales entre comillas. ¿Por qué? Porque, hombre, esto de tradicional tiene poco, pero por lo que se ve es uno de los destinos turísticos preferidos de la gente que va a Tokio, que es el barrio de Akihabara, que lo llaman el barrio electrónico por tanto cartel que hay de neón. Los carteles de neón con la publicidad en general, no tiene que ser de los locales de aquí abajo, que tiene un montón de cafeterías. Mirad, cuando veáis Tokio, pues este es una cafetería donde van y acarician gatos. Ahí es donde se hace y tienes que ir disfrazado de cosplay y demás. Pues por lo que se ve es en este barrio, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que todas las ciudades la manía es intentar hacer un edificio icónico, ¿no? Pues mira, esta es el Skytree. Es una antena de comunicación, una torre de telecomunicaciones con su restaurante, mirador y demás. Es la torre más alta del mundo puesto que llega a los 634 metros de altura. Y fue construida en el año 2012. Así que uno de los símbolos de Tokio, esto, ¿vale? Y bueno, pues ya veremos a ver los nuevos símbolos cuando se hagan los Juegos Olímpicos que tenían que haber sido este año y que no va a ser este año, obviamente, ¿vale? Vamos a por otra ciudad. Mira, ya vamos a darle un toque distinto a Yakarta, Indonesia. Yakarta, Indonesia, otra ciudad que tiene 10 millones estrictos, pero su área metropolitana son 30 millones. Volvemos a lo mismo, el centro financiero y demás moderno, con sus calles nuevas, limpias, sus comercios, etcétera, 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 y sus rascacielos icónicos. Bien, eso no quita que cuando estemos hablando ya de las ciudades del mundo en desarrollo, vamos a decirlo en desarrollo, nos tenemos que acostumbrar a que más de la mitad de la población vive en lo que se llama infraviviendas o lo que llamamos nosotros chabolas directamente. Es decir, los americanos le dicen shanty towns, pues infraviviendas y demás. Y claro, pues ¿qué estamos acostumbrados? Yo que esto creo que algún día lo he puesto, que si hay cursos de agua y demás y la basura, pues la situación, pues vosotros me podréis decir a mí la cantidad de enfermedades y demás de la gente que vive ahí. En esto nos tenemos que acostumbrar a estas ciudades del mundo en desarrollo, a zonas de infraviviendas que no tienen ningún tipo de equipamiento. Y lo que es peor, y una contaminación terrible, ¿vale? Bien, vámonos a la India. Delhi con 25,3 millones de personas. Cosas que vamos a ver de la India, pues mirar, otra vez igual. Los centros financieros de las grandes empresas y demás, los edificios de oficinas, pero también os quiero poner otros ejemplos que... ¿Y cómo se da el tráfico en estas ciudades del mundo en desarrollo? ¿Cómo se da el tráfico? Caótico. Y fruto de ese tráfico, la contaminación, ¿cómo se da? También. Y bueno, ya estáis viendo la cantidad de infraviviendas que hay, pues que nos vamos a encontrar en estas ciudades del tercer mundo, ¿vale? Bien, pues Mumbai exactamente igual, lo mismo, ¿vale? Los grandes edificios de los centros, que parecen pues centros modernos, tecnológicos, etcétera, etcétera, en cuanto uno se aleja de ahí y se va, pues por ejemplo, siguiendo una vía férrea o siguiendo un canal, algo, pues tenemos, pues mira, aquí la tenéis la foto, los grandes barrios de chabolas y de infraviviendas construidos de la noche a la mañana, pues ahí lo tenéis. Pero es que estamos hablando de que decimos 18,4 millones de personas, ya por lo menos la mitad, es decir, unos 9 millones viven en la miseria. No es la miseria más absoluta porque, pues, pero si esto no es la miseria más absoluta, se le parece bastante, ¿vale? Bien, vamos a cambiar un poquito para que no sean todos iguales. Pues Seúl,
Ahora que se han puesto de moda los coreanos, ¿no? Los coreanos bailarines y los coreanos cantantes, pues vamos a ver Corea del Sur. Bueno, pues o sea, Corea del Sur, su capital Seúl, pues con 9,8 millones de personas, pero un área metropolitana de 25 millones. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues igualmente el centro todo tecnológico, sede de las grandes empresas, pero también vamos a encontrarnos pues barrios más tradicionales, donde pues, nos vamos a encontrar pequeños bloquecillos de pisos, muchos comercios y demás, y los barrios históricos, pues como si fuera aquí. Entonces, este por lo que se ve es el barrio de Bukchon y es el que tiene casas tradicionales, donde antes vivía pues los adinerados de Seúl y ahora pues ha quedado muy turístico, para que veamos que pues esto sería como perdonadme esta, sería como una especie de Albaicín, el Albaicín de Corea del Sur, ¿vale? Bueno, pues, pero claro, estos edificios pues bien conservados, bien. Karachi en Pakistán, otra de esas mega urbes, 15 millones de habitantes, cosas que tenemos que ver y que hemos visto antes, pues en estas urbes del mundo en desarrollo los atascos y la contaminación asociada son horribles. Son horribles. Luego hay mucha actividad informal. ¿Qué es actividad informal? Pues gente que se gana la vida vendiendo en la calle pues fruta, verduras, carnes, etcétera, etcétera. Si son carnes y pescados y demás, pues os podéis imaginar las condiciones higiénicas. Y ya sabéis que en este tipo de ciudades, pues los barrios de chabolilla o de infraviviendas, ¿vale? Y esto que buscando Karachi he visto esto y me gusta y digo, ¿esto qué es? Y es el Palacio Mojata. Construido en 1925 por un señor de negocio, un hindú que era señor de negocio, y lo que hizo pues intentar fusionar, pues él quiso hacer una especie de mezclando el arte hindú típico con renacentista europeo en sus jardines y también tiene estatuas por dentro y demás. El caso es que le duró la gloria 20 años porque cuando Pakistán se separó de India y se separaron, pues él se tuvo que ir de Pakistán dejando el palacio atrás, ¿vale? Venga, vamos a ver ahí un poquillo más rápido. Manila en las Filipinas, su área metropolitana 22 millones. Igual, ¡oh, qué bonito el centro! Esto es lo que me encanta, por ejemplo, veis vosotros, españoles por el mundo, Filipinas, y te llevan al centro. Claro, claro. Mira, es que yo trabajo en tal y cual, y te muestran el centro limpio, ordenado, grandes edificios, gente que va a trabajar a las oficinas. Pero claro, nos salimos de ahí que tenemos, lo que he dicho antes muchas veces, siguiendo el curso de los ríos, pues se marcan los límites de las ciudades y una orilla es una cosa y la otra orilla es otra. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay en esas ciudades. Pues claro, esto no te lo sacan en la tele, claro, obviamente, ¿vale? Oye, ¿y México de Distrito Central? A ver si lo habéis visto alguna vez. Esta gran imagen de la Plaza del Zócalo, y la Plaza del Zócalo lo que tiene es el Palacio Nacional y la Catedral. La catedral y la bandera que chiquitica, y aquí es donde se hacen los grandes actos, ¿vale? Para que hagáis, la catedral se empezó a construir encima de un templo azteca, pues Hernán Cortés, cuando llegamos nosotros allí. ¿Qué tiene de especial esto? Pues que las ciudades que hicieron los españoles en América se trazaron con esa red ortogonal de calles rectas que se juntan con otras rectas. Mirar México, que aunque luego México se amplió, pero mirar cómo esa red ortogonal sigue existiendo hoy día, ¿vale? Esas avenidas y esas calles rectas, y no olvidéis que en este tipo de ciudades esto no son chabolas, son infraviviendas. Quiere decir, ¿cuál es la diferencia entre una chabola e infravivienda? Una infravivienda es un bloque piso que se cae a trozos, también se cae a trozos, efectivamente, ¿vale? Bueno, vamos un poquito a Brasil. Pues Río de Janeiro, Río de Janeiro, Sao Paulo, que está cerquita. Pero Río de Janeiro, 6,6 millones, su área urbana son 12. Claro, estoy diciendo, pero 12 que choca con la de al lado Sao Paulo, que no son otros 12, con lo cual Río y Sao Paulo son más de 20 millones de habitantes. Esto lo conocéis porque siempre que sale Río de Janeiro salen dos cosas, el Pan de Azúcar, la playa de Ipanema y demás, y todo allí ya sabéis en la playita, o salen las favelas. ¿Qué son las favelas? Pues que en las montañitas que rodean,
pues se han instalado estos bloquecitos de algunos bloques de vivienda y otros que se han construido tal como es. Vale, eso es que es una favela. Pero claro, nosotros decimos favelas, pero es que en Río hay 750 favelas. Porque una favela puede tener a lo mejor pues 5.000 habitantes o puede ser como la más grande, que es la favela de Rociña, que tiene 100.000 habitantes. Y son asentamientos ilegales, quiere decir que la gente se ha construido la casa ahí y ya está, sin ningún tipo de permiso ni nada por el estilo, y que al principio pues no tenían ningún servicio, no tenían ni running water, ni sewerage, ni electricity, es decir, ni alcantarillado, ni agua corriente, ni electricidad, ¿vale? Y claro, esto empezó a principios del siglo XX con los esclavos negros liberados y los más pobres, y se han convertido en que la mitad de Río y la mitad de Sao Paulo viven en las favelas, ¿vale? Claro, el problema es esto, que no tiene los servicios básicos y que muchas veces esos servicios básicos, si en la favela domina la mafia X, el comando Vermelo, como en alguna de estas, pues le tienes que comprar todo al comando Vermelo. Bueno, es lo que pasa en las favelas. Bien, vamos a ver un poquitito otra ciudad, para irnos a la otra punta del mundo. Estambul. Estambul en Turquía con 15 millones de habitantes. Aquí se van a conjugar varias cosas. Los restos del pasado, aquí tenéis frente en la zona del Cuerno de Oro, la mezquita de Soleimán el Magnífico y la Torre Gálata. La Torre Gálata es de antes de la mezquita, un par de siglos antes de la mezquita. Y veis qué bonito queda. Además, acordados, una parte europea, una parte asiática es Estambul. Claro, Estambul pues está muy bien, pero eso no quita que hay grandes barrios de Estambul con pisos que, bueno, que tienen unas carencias de construcción tremendas. Lo digo porque, por ejemplo, yo estuve en Estambul, cuento mis historietas, y estuve en Estambul pues, en el año 2000 y ahora voy a contar una cosa asociada a eso, ¿no? ¿Vale? Aquí he repetido las mismas dos fotos para que veáis que esto no son chabolas, estos son infraviviendas, que es decir que son pisos construidos de mala manera, que a lo mejor no resisten si pasa algo, ¿vale? ¿Qué tenéis aquí en esta foto? Pues recordados que tiene Estambul una orilla europea, una orilla asiática y que como todas las ciudades ya del mundo, las grandes, tiene su gran centro financiero, alrededor de Plaza Taksim. ¿Veis qué bonito queda y qué turístico? La ciudad muy, muy apañada para visitar. Pero claro, esto yo estuve en el año 2000. Y entonces, hacía poco que había pasado esto. Hubo cerquita de Estambul, en Izmit, hubo un terremoto. Y lo que pasó, me acuerdo perfectamente, es que quebraron centenares de bloques de pisos por los cimientos. Es eso, es esas infraviviendas que no es que las veas por fuera que digan, se están cayendo a trozos, es que probablemente también los cimientos estén hechos mal. Así que como pase algo, pasa esto. Yo me acuerdo de ver los bloques de pisos en la tele que se caían completamente como si hubieran sido fichas de dominó, ¿vale? Pues eso que provocó en todo Izmit y llegó hasta Estambul, pues por ejemplo que se cayeron tantos bloques de pisos que 250.000 personas se quedaron en la calle. Eso es lo que yo llamamos infraviviendas, ¿no? Vale. Y bueno, vámonos a otra ciudad. Venga, Buenos Aires en Argentina, que el Gran Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes. ¿Vale? Y puestos a coger la imagen icónica de Buenos Aires que tenéis, el obelisco, que siempre que sale algo de Buenos Aires siempre sale el obelisco y alrededor que tiene la Plaza de la República. La Plaza de la República se construyó en 1936 marcando el 400 aniversario de la fundación de la ciudad. Y esta avenida que veis tan grande es la avenida 9 de Julio, que tiene 3 kilómetros de largo la avenida, 3 kilómetros de largo. Y se llama 9 de julio porque fue la fecha 9 de julio de 1816 cuando ellos declararon formalmente la independencia. ¿Vale? Mirad, ¿qué creéis que va a pasar? Va a pasar como en Río, ¿no? Es decir, que parte de la población va a vivir en chabolas, en barrios. Lo que pasa es que si en Río, en Brasil, son favelas, aquí en Argentina se le llama villas miseria. Pues villas miserias siempre normalmente están cerca de algún nudo de comunicación, cerca de la vía del ferrocarril, cerca de una carretera para poder entrar y salir fácilmente.
y sobre todo porque esa vía de comunicación la separa del resto de la ciudad. Pues esas villas miserias son los barrios de chabolas nuestros o las favelas de los brasileños. Y aquí veis perfectamente cómo es la vía de comunicación la que separa Villa Miseria del resto de la ciudad. Lo estáis viendo aquí. Veis cómo aquí, por ejemplo, hay edificios normal y corrientes, pero luego tenéis el tren, la carretera y Villa Miseria apartada. ¿Vale? Lo que os he dicho otras veces, aquí las actividades informales, es decir, el comercio de apañarse la vida diariamente. Ahora que estamos con el coronavirus y con los confinamientos y demás, que lo estamos relajando, los confinamientos, ya salimos desde hace varias semanas, si uno se tiene que ganar la vida diariamente, ¿cómo se puede quedar en casa? O tiene que salir a ganarse la vida. Pues ese está siendo el principal problema en Sudamérica. Que la gente no se puede quedar en la casa porque no tiene dinero y tiene que negociar su vida diariamente. Así que no se pueden guardar los confinamientos porque no se puede directamente. ¿Vale? Vale. Vamos un poquito a ciudades europeas. Vamos a completar. Va a salir un vídeo un poquito más largo, pero vale. ¿Vale? Pues ciudades europeas. Aquí tenéis un collage de fotos. Ha salido guay, Bien. Y ya está. Vamos a pararnos un poquitillo y vamos a ver. Mira, como siempre los gráficos estos que van corriendo. ¿Vean? Empezamos el siglo XX con las ciudades más grandes. Londres con 6 millones de habitantes, París con 3,6 y Berlín con 3,3. ¿Vale? Eso es el principio del siglo XX. Luego veréis cómo... Mirar. Uy. Vamos a ver. Ahí. Años 60, años 70. Uy, ¿qué le está pasando a Moscú? ¿Qué le pasa a Moscú? ¿Qué le pasa a Moscú? Ahí, vamos a parar. Pues nos paramos en 1975. Lo digo para que veáis un poco, para no seguir un poco más con los demás. Las ciudades europeas, pues siempre habéis visto que empezamos el siglo XX con Londres-París en los primeros 3 puestos. Y que a lo único que le tenemos que sumar es Moscú. Claro, Moscú, conforme Rusia va creciendo en población, pues ya lo veis. Pues Moscú, Londres y París son las 3 ciudades más grandes de Europa. Claro, luego estáis viendo que, pero claro, acabamos de ver ciudades de 20 millones de habitantes, de 25, de 15, y claro, Moscú, Londres y París sí pueden rivalizar con esas mega urbes. Ya volvemos, nos bajamos a 4 millones de habitantes y nos parece más chiquitillo. Claro, esto es 1975, pero mirad cómo en 1975 viene Estambul 3,2. Pero si acabamos de ver Estambul con 15, mirad qué salto ha dado Estambul en las últimas décadas, ¿vale? Esta población más o menos ha quedado igual para... Entonces, las grandes ciudades del continente que son Moscú, Londres y París, ¿vale? Bien, bueno, Moscú. Yo creo que habéis visto alguna vez estos detalles de Moscú, ¿no? Que parecen pues casi que postales, es decir, para no pararnos mucho más, por lo más turístico de Moscú, la Plaza Roja, el Kremlin y la Catedral de San Basilio con estas cúpulas y estos colores que son, vamos a ver, identifican perfectamente a Moscú. Sí que en esta foto tenéis que ver el Kremlin y mirar detrás qué aparece. Ah, ese barrio nuevo de oficinas. Efectivamente, ese barrio nuevo de oficinas, ¿vale? Londres, 9,1 millones, 10 millones, yo creo que volvemos a lo mismo, los grandes rascacielos de edificios de oficinas, el legado histórico del pasado, Catedral de San Pablo. Aquí veis dos cosas, el legado del pasado con las nuevas construcciones de las últimas décadas, ¿vale? Bueno, París, estáis viendo cómo ha subido un poco la población. No os preocupéis porque es que si juntamos las áreas metropolitanas nos sale un poquito más de población. Pues que tenemos, pues en París, pues lo que hemos visto tomar, Notre Dame, ¿qué más? Claro, el Louvre, o la Sagrado Corazón, o la Torre Eiffel. Pero vamos a las fotos que me interesan. Mirad el urbanismo, esto está hecho en el siglo XIX. El urbanismo, grandes avenidas que se juntan en un punto, como formando una estrella. Bueno, pues estas son formas de concebir las ciudades, con una organización espacial. ¿Esta por qué lo ha puesto? La Torre Eiffel la conocéis dos, pero ¿y dónde está el distrito de los rascacielos de París, profe? Está situado un poquito más esquinado en París, que se llama el barrio de la Defensa, y veis ahí todos los rascacielos juntitos, pues ahí está el barrio financiero de París.
¿Ciudades españolas? Pues vamos a ver un poquito de las ciudades españolas, las que son más grandes y ya está. Nuevamente, ya sabéis, los gráficos estos corriendo, pues ya sabéis. Venga, Madrid-Barcelona, que estáis viendo que en los años 30 están más o menos empatadas, una por encima de la otra, bueno, pero que el despegue definitivo de Madrid se va a producir a partir de los años 50. Y a partir de los años 50 Madrid va a crecer más porque lo que va a hacer Madrid es anexionarse todos los pueblos de alrededor y formar un gran Madrid. Por ejemplo, vosotros si veis algunos de los barrios de Madrid, no eran barrios, eran pueblecitos o ciudades más pequeñas que fueron engullidas por el Madrid, por el Gran Madrid. Pues ya estáis viendo, por ejemplo, pues 1975, Madrid 3 millones de habitantes, Barcelona 1,7, Valencia, Sevilla, Zaragoza. ¿Han crecido mucho desde 1975? Vamos a ver si han crecido mucho. El ritmo de crecimiento es menor que el esperable. Menor que el esperable, ya veréis por qué. Nos vamos a parar en 2015-16. No ha subido mucho la población de Madrid y Barcelona. ¿Por qué creéis vosotros que no subió mucho la población de Madrid y Barcelona en 35-40 años? Es muy sencillo, porque estas ciudades han encarecido tantísimo que la gente se ha ido a vivir afuera. Quiere decir que, por ejemplo, Madrid y Barcelona han perdido habitantes o no han ganado lo que debieran de haber ganado, pero quiere decir que las ciudades de 10, 15, 20 kilómetros han ganado muchísimo. Sí. Pasa lo mismo en Granada. Granada ciudad no lleva 20 años sin ganar población, pero ¿y los núcleos de población de alrededor han ganado? Sí, pues entonces. Los que sí habéis visto que han crecido han sido los siguientes, es decir, Valencia, Sevilla y Zaragoza. ¿Vale? Esto sí que habéis visto que han ganado y bastante. Bueno, pues Madrid. Algunos de los elementos icónicos de Madrid, ya sabéis, el Parque del Retiro, con su barquita y demás, la Gran Vía madrileña, con el edificio de Torre España allí al fondo, de Plaza de España, perdón, la Plaza Mayor, que ya sabéis que todos estos negocios cerraditos durante unos meses vuelven a tener vida, y pues ya sabéis, la Cibeles, que donde va pues el Madrid a celebrar sus títulos, por ejemplo. Si fuera del Atlético de Madrid, pues ya sabéis que a la Plaza de Neptuno. Cosas especiales que tenéis que ver, que se hayan hecho en el tiempo. Pues mirad, en Madrid hay una zona que se llama Arturo Soria. Arturo Soria, por decirlo suavemente, así brevemente, es una vía que se pensó que iba a ser eso, una vía recta, una gran avenida, a cuyo alrededor se iban a disponer de forma regular las casitas y las infraestructuras. E iba a unir el punto A con el punto B a través de una avenida con la vía de comunicación en medio y a ambos lados, cerquita, las casas, los mercados, los edificios públicos, iglesias, colegios, telégrafos, postas, etcétera, etcétera. Bueno, por eso se llamaba la ciudad lineal, porque en vez de estar juntas y apelotonadas, era todo en línea, todo se agrupaba en torno a un eje lineal. Bueno, eso se empezó a hacer, pero luego se desvirtuó bastante el proyecto. Para que veáis, hay algunos proyectos curiosos de ciudades, ¿vale? Barcelona, pues qué decir, la Sagrada Familia, que llevan ahí muchos años terminándolo. Las Ramblas con Colón al fondo, otro edificio, otra zona emblemática y turística, o el Parque Güell. Pero claro, Barcelona, cuando hay que ampliarla, en el 19, fijaros esto, se hace siguiendo eso. ¿Os acordáis de lo que primero que hemos hablado, de esos trazados hipodámicos de líneas rectas? Pues fijaros en Barcelona. Esto es el ensanche de Barcelona con líneas rectas y con manzanas de pisos regulares. ¿Y por qué creéis que se llama la avenida diagonal? Porque efectivamente es que cruza en diagonal. Están las paralelas, pero también está la diagonal que cruza, ¿vale? Pues esto está hecho en el siglo, a finales del siglo XIX. Esta es la ciudad medieval y esta es la ciudad del XIX, el crecimiento de la ciudad del XIX. Aquí que veríais callecillas muy estrechas y aquí veis, pues esto, manzanas regulares de pisos. ¿Veis ahí la Sagrada Familia en medio? ¿La veis? Vale. Valencia casi 800.000 habitantes. ¿Os lo esperabais, Valencia casi 800.000 habitantes? Pues mira, si buscáramos nosotros el plano de Valencia, pues ya sabéis, el trazado heredado de la Edad Media, con las callecillas estrechillas y sin ningún orden,
¿vale? Con algunos vestigios del pasado, la catedral y la torre de la catedral, que se llama el Miguelete, o las expansiones urbanísticas recientes, toda la zona del oceanográfico, ¿vale? Y bueno, zona de Valencia que no salgan mucho, pues lo más céntrico, la playa de la Malvarrosa, aquí la tenéis, y la Albufera, que es esta lagunilla, que es como un humedal natural, y como y donde, por ejemplo, pues está bastante protegido, ¿vale? Es humedal natural allí, ¿vale? Sevilla, casi 700.000 habitantes Sevilla, igual, el trazado medieval con las callecillas chiquititas y los restos heredados del pasado, como por ejemplo la catedral con la Giralda, y luego pues el gran río Guadalquivir, que es la vía que articula, porque ya sabéis que tiene puerto y es navegable, ¿vale? Y pues en el top 5, pues Zaragoza. Otra vez igual, el plano del pasado de Zaragoza con los restos que nos ha heredado los siglos anteriores, la Basílica del Pilar en este caso, el gran río Ebro, ¿vale? Y esto que he puesto aquí es que es el Palacio de la Jafería, que era el Palacio de los Reyes Musulmanes, de los Reyes de Taifas musulmanes, y que hoy día, este es el interior, uno de los patios interiores, es la sede de las Cortes de Aragón, del Parlamento de Aragón. Bueno, pues estas son las cinco grandes ciudades españolas por número de habitantes.